¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo formato de Nexo Latino. En este formato de podcast vamos a explorar los temas más prácticos y más interesantes de la tecnología. Y en este caso, en el lanzamiento de nuestro podcast, nada más ni nada menos hablaremos de los data centers, el tema número uno de la industria en Estados Unidos y a nivel global. Y para ello tenemos a nuestro experto en inteligencia artificial, Edmundo Casas, CEO de Cawell. Bienvenido, Edmundo. Gracias por la invitación, Marco. Muy contento de estar acá y conversar acerca de estos temas. Algunos datos para arrancar la conversación. La industria de los data centers, estoy leyendo del internet, está teniendo un boom extraordinario. Existen ya 200 centros operando aquí en el estado con una capacidad de 5.5 gigawatts y además creciendo. La dominancia de mercado en nuestro estado está sobre todo en la zona de Dallas y Fort Worth y está número uno a nivel nacional, pero también está creciendo en varias partes del estado, sobre todo en la zona de Houston. La construcción de esa canalización de información, existen 6.5 gigawatts de capacidad de data centers en construcción actualmente. Y esto también es una cifra extraordinaria para todo Norteamérica. La red de electricidad que se llama ERCOT tiene actualmente muchos de estos centros de datos haciendo cola para poder adquirir la energía que se necesita. Simplemente para abrir boca. Edmundo, ¿qué es un data center? Toda esta cantidad de información y muchas gentes no sabemos qué es un data center. Ok, excelente. Hoy día cuando nosotros interactuamos en este caso con la inteligencia artificial, con distintos de los sistemas que existen, un ChatGPT o un Gemini o cualquiera de estas plataformas que existen, un cloud, etcétera, básicamente eso corre sobre ciertas máquinas que ejecutan las acciones para que uno pueda interactuar. Y existen data centers, por una parte, que permiten entrenar los modelos de inteligencia artificial, y por otro lado existen los data centers que permiten hacer la inferencia, es decir, el momento en que la gente interactúa con estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, eso significa que hay una demanda enorme de estas máquinas, porque la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento tan fuerte y somos todos los días cada vez más personas que usamos esto, por lo tanto tienes que dejar a la mano máquinas que permitan entrenar los modelos de inteligencia artificial y a su vez poder interactuar con estos modelos y poder usarlos en tus tareas propias. Eso significa que la demanda cada día crece y por lo tanto tienes que construir más máquinas computacionales que permitan responder a estas necesidades, y esos son los famosos data centers de AI. Bueno, para las personas que no estamos en tu mundo, ¿cómo se ve el edificio de un data center? ¿Cómo podemos identificarlo? Nosotros aquí conocemos las famosas bodegas industriales. Ajá. Aquí se producen muchísima tubería, equipo de exploración y de perforación, y hemos visto muchas veces esas grandísimas naves. Pero estos data centers, ¿cómo se ve el edificio? ¿Cómo es la apariencia al que va pasando por ahí? Ok, básicamente son grandes edificios que concentran una gran cantidad de máquinas y de computadores, y normalmente muy cercanos a ello hay una subestación eléctrica o sistemas eléctricos porque requieren gran consumo de energía. ¿Ya? Eso es un patrón de identificación. Y por otro lado necesitan conexiones a datos, por lo tanto necesitan un sistema de comunicaciones para poder comunicarse. Hoy día básicamente un data center, tú ves un gran edificio con una subestación eléctrica, sistemas de energía de respaldo, y a su vez tienes además todo lo que tiene que ver con sistemas de telecomunicaciones asociados con ello. Y en algunos casos se utiliza un sello para identificar que efectivamente es un data center de alto rendimiento, en este caso de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ir por partes porque esto sí quiero que
quede muy claro para nuestros televidentes, para las personas que nos están viendo en Texas y en toda Latinoamérica. Es decir, necesitamos una gran cantidad de energía. Así es. Como tú sabes, el estado de Texas ha tenido 2 colapsos, por lo menos se ha colapsado la red de provisionamiento de energía y ha causado unos destrozos tremendos, muertes, etcétera, en medio de una tormenta polar. Ajá. ¿Cómo es que el estado va a poder manejar esta sobrecarga, esta carga adicional que no existía antes? Yo creo que ese es un gran desafío. Ese desafío yo diría que existe en el mundo entero, en todos los lugares donde se están construyendo data centers. Y Texas, por lo que lo caracteriza en el sentido de ser un estado que ha evolucionado en toda su historia, yo creo que no va a tener ningún problema en resolverlo. Lo que se está dando es que hay gran solicitud de estos data centers aquí en Texas. De hecho, hay 240 proyectos que se estima tener construidos dentro de esta década. Y esos 240 proyectos de inteligencia artificial, de data centers de inteligencia artificial, expuestos por OpenAI, por Google, por todas estas compañías, van a generar una exigencia muy fuerte en términos del desafío de lo que eso involucra. Yo creo que las autoridades, ERCOT por el lado eléctrico, todo lo que tiene que ver los sistemas de telecomunicaciones, están desarrollando y colocando a disposición la infraestructura justamente para dar este servicio. Por lo tanto, yo no veo que vayan a haber mayores inconvenientes. Lo que sí, siempre estos sistemas utilizan unidades de respaldo, tanto de telecomunicaciones como de energía, y a su vez hay una clasificación que se llama la Tier 1, la Tier 2, la Tier 3, y mientras más alto es el número, significa que tiene una mayor capacidad de ser mucho más resiliente, es decir, el sistema no se cae. Entonces un Tier 3 es mucho más confiable que un Tier 1, ¿ya? Y ahí también viene el tema de las aplicaciones. Si tú solo quieres hacer training, es decir, entrenar y construir los modelos, puedes usar un Tier 1 porque en el fondo no necesitas conexión. Pero si quieres dar servicio para usar esa inteligencia artificial, necesitas estar conectado y en ese caso necesitas un Tier 3, un Tier 4. Ya voy entendiendo un poquito mejor la situación de la energía. Pero digamos, tú lo mencionaste de paso, ¿de dónde viene esta energía? Está bien, o sea, yo sé que muchas industrias ponen una plantita al lado con provisionamiento de gas y tienen su propia generación de energía, de electricidad. ¿Es lo mismo que sucede en los data centers? Sí, es lo mismo. Las fuentes de generación de energía son las diversas que existen hoy día, usando gas, usando plantas termoeléctricas, usando plantas hidráulicas, fotovoltaicas, eólicas, que son los distintos tipos de sistemas de energía que conocemos. Una de las cosas que está creciendo mucho en Texas son las plantas fotovoltaicas, ¿ya? Yo diría que eso está teniendo un gran crecimiento acá. Tú bien sabes que tenemos calor en el verano y harto sol. Eso ayuda mucho al uso de este tipo de sistemas, y también hay sistemas eólicos. Entonces, básicamente hoy día, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos nuestros data centers, básicamente pensamos en la misma electricidad que tienes del sistema, pero cuando no te alcanza la capacidad, tú creas sistemas de respaldo, ya sea a gas o eólico o solar. Y lo mismo con los puntos de telecomunicaciones. Normalmente tienes 2 o 3 nodos para poder tener telecomunicaciones disponibles para, en este caso, el data center. ¿Podrías explicar un poquito mejor el término que mencionaste, fotovoltaico? ¿Es esto luz? ¿Generas de luz a electricidad? ¿Cómo funciona? Porque esto para mí es un poquito novedoso. Ok, los paneles fotovoltaicos básicamente son paneles solares. Correcto. Que captan la luz del sol y se produce un efecto físico donde los fotones golpean estas placas y los electrones se desplazan, ¿ya? Y al desplazarse generan energía eléctrica y eso permite que haya generación eléctrica. Y básicamente colocas plantas de paneles solares con muchos paneles solares, los cuales en el fondo permiten esta generación eléctrica. Y las eólicas son similares, son aspas que se mueven con el viento y permiten la generación también. ¿Cuánto terreno? El famoso problema de los terrenos. Porque ahorita, como tú sabes, es la lucha
de quién va a poder quién va a ser exitoso poniendo sus terrenos a trabajar con un data center. ¿Dónde deben estar localizados? ¿De qué tamaño? ¿De cuántas hectáreas? ¿Podrías darnos información? Sí, ese es un buen punto. Primero, cuando uno piensa en un terreno para construir un data center, de las cosas relevantes son tener acceso a energía, tener acceso a las comunicaciones, normalmente fibra óptica que tiene que llegar para poder transmitir esas comunicaciones, y por otro lado, espacios de seguridad, ¿ya? Después probablemente vamos a conversar de eso, pero los data centers se utilizan para dar servicios en distintas materias, en materias militares, en materia de educación, en materias de salud, en materias de energía, en compañías, sobre todo acá en Houston, de oil and gas, por ejemplo. Entonces, eso significa que tiene que ser un terreno seguro, de tal manera de que no tenga problemas. Uno de los grandes temas que tenemos en Houston también son las inundaciones. Por lo tanto, acá las aseguradoras, para asegurarte un data center, te piden que tú construyas o montes máquinas computacionales del segundo piso hacia arriba. ¿Ya? Ese es un dato que es súper interesante considerar cuando uno desarrolla un data center en esta zona. Tú sabes que aquí en Houston tenemos varios ponds en todas las poblaciones para que cuando hayan inundaciones el agua se vaya hacia estas grandes lagunas que se generan. Entonces esas son consideraciones que hay que tener. Ahí básicamente hay que tener, para hacer un resumen, acceso a energía, acceso a comunicaciones, y por otro lado la seguridad asociada a la infraestructura, tanto en temas de catástrofes naturales, correcto, como también en algunos ataques que puedan ocurrir, sobre todo en este espacio geopolítico que vivimos hoy día. Bueno, yo he oído algo referente a los data centers que tienen que estar cerca de los nodos tecnológicos. Es decir, de una zona, por ejemplo, he oído que en Virginia, en la zona de Washington, D.C., existen unos nodos tecnológicos que generaron la construcción desde hace muchos años de data centers. Y aquí, pues, en Houston no tenemos tanta tecnología, tanta industria, ¿podemos construir uno en medio del campo? Sin tener ese tipo de, o esos son los clientes, ¿no? Las empresas de tecnología. Buen punto. Aquí hay que pensar en la aplicación. Yo hace un rato decía que tienes data centers que permiten entrenar modelos de inteligencia artificial. Es decir, yo como ingeniero me siento, creo un modelo de inteligencia artificial y después uso ese modelo para que las personas puedan interactuar con esa inteligencia artificial. Cuando yo lo entreno, puedo crear un edificio aislado y los ingenieros pueden ir a ese edificio y usar esas máquinas para entrenar el modelo. Después tomo ese modelo, lo copio y lo coloco en un data center donde hago inferencias, es decir, donde la gente puede utilizar esa inteligencia artificial y ese tiene que estar 100% conectado. Entonces, lo primero que tengo que definir es para qué voy a construir un data center. Correcto. Si voy a entrenar, perfectamente puede estar en un lugar aislado donde la conexión no sea tan buena. Lo ideal es que sea buena, pero no es tan necesaria. Pero si hago inferencia para que la gente utilice la inteligencia artificial, entonces ahí sí tengo que estar conectado. Por ejemplo, cuando tú usas cualquiera de estas máquinas, supongamos Cloud. Si tú usas Cloud y Cloud se desconecta y a ti no te responde, evidentemente a ti te genera un disgusto. En ese caso tiene que estar conectada a la máquina y eso significa hacer inferencia. Entonces básicamente el objetivo para un buen terreno y una buena construcción significa que básicamente para qué lo vas a usar. En Houston, si uno piensa aquí en esta ciudad, básicamente nosotros, por ejemplo, los equipos de inteligencia artificial donde entrenamos nuestros modelos, nuestros ingenieros trabajan en sus espacios con las máquinas directamente para crear los modelos y ellos están físicamente ahí, o si hay buena comunicación, también el data center puede estar aislado. Pero básicamente depende de esos dos factores, para qué tú lo vas a usar, para uno o para otro, dependiendo de la aplicación. Más adelante vamos a hablar más en detalle de lo que tú has construido en Chile y que nos interesa mucho. Ahora bien, hemos hablado también tanto del agua. O sea, que se necesita mucha agua
¿Para qué? Para enfriar todas estas computadoras que generan mucho calor y esto necesitas agua. Explícanos cómo funciona y es el agua la única forma de enfriar estas máquinas. Esa es una muy buena pregunta, porque en la medida de que se han ido construyendo estas máquinas, uno de los principales fabricantes de estas máquinas es NVIDIA, y en la medida que ellos han ido construyendo estas máquinas necesitan mayor capacidad de enfriamiento o menor, y algunas son más eficientes o menos eficientes. Uno perfectamente puede tener un data center con sistemas de aire acondicionado y con unas máquinas básicamente que generan cierta temperatura y controlar esa temperatura sin necesidad de utilizar agua, ¿ya? La desventaja de aquello es que las máquinas esas son más ineficientes. Por lo tanto, cuando yo quiero construir un modelo, probablemente construir un modelo ahí me va a tomar del orden de semanas o meses, ¿ya? Si yo quiero tener un data center con mucho mejor eficiencia, ¿ya? Básicamente puedo utilizar máquinas que tienen una mayor capacidad de procesamiento, pero eso me exige más enfriamiento, y eso significa que yo tengo que trabajar con un sistema de inyección de gases, con sistemas de inyección directamente de agua en circulación sobre los circuitos, y eso evidentemente genera un consumo de agua muchísimo más fuerte, y en vez de entrenar mis modelos en semanas o meses, los puedo entrenar en horas o días, ¿ya? Entonces al final esto es un trade-off entre qué es lo que yo necesito. Digamos, si el modelo lo puedo entrenar en más tiempo, perfectamente puedo tener data centers que me permitan trabajar en más tiempo y otros en menos tiempo. Al final tiene que ver con la eficiencia de lo que yo necesito en el tiempo para crear modelos, ¿ya? Y esto evidentemente hoy día, con la fiebre que hay de competir y de generar más rápidamente modelos, evidentemente eso ha generado de que yo cree data center con mucho más capacidad y con inyección de agua y gases, de tal manera de generar un enfriamiento mayor. Eso evidentemente hace de que la exigencia sea mayor, pero también todo lo que tiene que ver con normativas de medio ambiente son más difíciles de adquirir, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, al final depende con qué velocidad yo quiero construir mis modelos, y eso genera si yo trabajo con más o menos en el fondo uso de agua, pero básicamente depende de eso. El uso del agua es muy fuerte para estos nuevos sistemas, y eso efectivamente hay que considerarlo en el diseño. Pero hoy día literalmente puedes construir de cualquier tipo de data center de acuerdo a lo que tú necesites. Vayamos al punto, muchas veces, que es un obstáculo total, que es los permisos que requieren ese tipo de data centers. Porque las ciudades y las jurisdicciones, digamos, donde se pueden construir esto, se han puesto un poquito más estrictas. Como han recibido tantas solicitudes, vemos que ponen más requisitos y están haciendo más lenta la aprobación de permisos. ¿Qué permisos se necesitan en Texas actualmente para hacer un data center? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente aparecen regulaciones y yo voy a nombrar de acuerdo a las especialidades que se requieren, porque eso es lo que definen los permisos asociados. El primero es básicamente el permiso eléctrico, porque tú tienes que tener normalmente para un data center de un determinado tamaño una central eléctrica que te permite abastecer el edificio donde tú tienes tus data centers. Por lo tanto, tú tienes que cumplir con un permiso eléctrico. Yo diría que ese es el más exigente hoy día, ¿ya? Es el más exigente. En Texas, ¿eh? En otras partes del mundo eso cambia. Después, el otro permiso que tú tienes que tener es justamente si tu data center va a tener un alto consumo de agua o no, ¿ya? Y desde ese punto de vista, hoy día tener los permisos medioambientales, y asociados con los permisos medioambientales tiene una asociación, además con un permiso adicional que está asociado con el nivel y consumo de agua que tú vas a tener en ese edificio, ¿ya? Después, el otro tema que es relevante y que eso va de cara, digamos, a las telecomunicaciones, es justamente los permisos y las normativas que tú tienes que cumplir asociado a las telecomunicaciones, temas que están asociados a los temas de seguridad en telecomunicaciones, donde tienes que cumplir normas básicas y también quizás todo lo que son más bien normas técnicas, ¿ya? Lo mismo en electricidad, ¿ya? Pero en telecomunicaciones tienes que cumplir con aquello. Y después lo otro es cuando tú construyes el data center, tú te comprometes a cuál es el nivel de servicio que vas a tener.
De acuerdo. Y eso te da el Tier 1, Tier 2, Tier 3, y por lo tanto eso tiene que ver con una normativa asociada al compromiso de disponibilidad, ¿ya? Y yo diría que básicamente esas son las 4, donde las más relevantes son la electricidad, las medioambientales y las telecomunicaciones, en ese orden, básicamente. Bueno, de nuevo, una pregunta muy ingenua. ¿Puedes tú construir un data center en un centro urbano? ¿Lo puedes construir en, no sé, los Woodlands o en Pearland? ¿O necesitas un lugar un poquito más aislado para cumplir con todos esos requisitos? Sí, tú puedes construir un data center primero de cualquier tamaño y en cualquier lugar, ¿ya? A ver, básicamente un data center, por ejemplo, de los tipos de servicios que nosotros nos toca dar, muchas veces las compañías compran una máquina NVIDIA, ¿ya? Una H100, una H200, que son típicos modelos que se utilizan, son rack como un refrigerador, para explicarlo en palabras simples, y dentro de eso están las máquinas que permiten ejecutar todos estos algoritmos y todos estos modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Eso puede caber en un contenedor. De hecho, nosotros hemos fabricado contenedores donde dentro de esos contenedores tú montas estos data centers o estos computadores, que así fue como partimos. Primero un computador en la oficina de alta capacidad computacional, después en un contenedor, y después dice, bueno, si ya está en un contenedor, puedo construir un edificio, ¿ya? Correcto. Y eso significa que tú puedes construir en cualquier lugar un data center. Ahora, evidentemente, si tu consumo eléctrico va a ser de impacto, no lo puedes colocar en medio de la ciudad y tienes que buscar espacios aislados. Al final, lo que empieza a ocurrir es cuál es el nivel de energía que consume, y si ese nivel de energía sobrepasa las normativas de un espacio, entonces te tienes que ir afuera de la ciudad. Correcto. Algo también probablemente que no se le ha ocurrido a las gentes, ya hablamos de la cuestión técnica, etcétera, pero ¿quiénes son los clientes de un data center? Porque, digamos, en tu caso, quizás tú eres tu mismo cliente y tú construyes lo que necesitas para tu infraestructura de inteligencia artificial, pero no todo el mundo tiene una. ¿Quiénes son esos grandes clientes que van a generar la demanda en una zona como Houston? Volvemos a hablar de un contexto más regional. ¿Quiénes van a comprar toda esa capacidad de computación? Genial. Hoy día el requerimiento computacional de capacidad computacional es demasiado alta desde el punto de vista de que todos estos modelos de inteligencia artificial, los que existen y los que las compañías pueden construir, ¿ya? Son de uso ya sea de personas en sus hogares como también de empresas para optimizar sus procesos. Por lo tanto, la demanda es muy grande, ¿ya? Desde ese punto de vista, una de las cosas más relevantes que ocurre ahí es que básicamente tú comienzas a construir estos modelos de inteligencia artificial de acuerdo al requerimiento de estas empresas o de estas personas, ¿ya? Por lo tanto, lo que tú haces, por ejemplo, supongamos que tú me pides que quieres construir una inteligencia artificial que te permita a ti monitorear, por ejemplo, los barcos que entran en el puerto de Houston, ¿ya? Y de acuerdo a eso tienes sistemas de inteligencia artificial de computer vision que están detectando la cantidad de barcos, de carga y haciendo un análisis de forma permanente. Eso tiene un consumo computacional. Y ese consumo computacional tú diseñas que para eso vas a necesitar 3 o 4 racks de NVIDIA, y a través de eso tú vas a hacer todo el procesamiento para el puerto completo. Y después viene una compañía petrolera que en su torre donde refina y saca los distintos productos tiene que optimizar ese proceso. Y ese proceso, él dice, voy a analizar para 5 refinerías, y para hacer ese análisis de control con inteligencia artificial de forma autónoma, requiere 50 racks de procesamiento. Entonces, al final lo que empieza a ocurrir es que cada industria en particular y cada persona, porque utiliza estos modelos de inteligencia artificial para aprender con sus niños en casa, como lo haces tú con cualquiera de estas inteligencias que están abiertas a las personas, se conectan estos servidores y con eso ocurre un consumo determinado. Entonces, al final, básicamente estas máquinas están a disposición respecto al requerimiento. Entonces, cuando nosotros construimos un edificio, decimos, ok, un edificio, por ejemplo, este edificio tiene 4 pisos y tiene 200 racks. ¿Ya? Los primeros 4 racks se los dimos al puerto de Houston, los otros 50 se los dimos a una compañía de oil and gas,
los otros están destinados para enseñar a niños en los colegios, y así empiezas a usar las máquinas de acuerdo al consumo de las inteligencias artificiales que tú requieras para la gente. ¿Cuánto tarda una empresa, digamos, una empresa que quiere construir uno de estos grandes data centers? ¿Cuánto es el tiempo de desarrollo? Porque finalmente es un desarrollo de bienes raíces, ¿no? O sea, es un desarrollo del uso del suelo, es un desarrollo de una propiedad rural o urbana. ¿Cuánto toma más o menos desde permisología, etcétera, etcétera, hasta decir, ya estamos en operación? Buen punto. Ahí yo te diría que en el fondo las capas de negocio son 3 dentro de este modelo. Efectivamente hay un negocio inmobiliario en la construcción del edificio. Después hay un negocio del montaje de los computadores, que es básicamente de infraestructura electrónica de procesamiento. Y después hay una tercera capa que tiene que ver con la inyección de los modelos de inteligencia artificial sobre esos computadores. Entonces, si tú te vas a la construcción solamente, normalmente yo te diría del orden de un año, y ahí los cuellos de botella vienen dados básicamente por la permisología, los permisos, ese es un tema. Exactamente. Yo te diría que inversión hay de sobra en este rubro, porque nosotros en los proyectos que hemos querido implementar, los inversionistas están muy interesados porque saben que esto es un consumo que se viene y que se está dando muy fuerte, por lo tanto capital hoy día hay para esto. Tercero es después todo lo que tiene que ver con la obra en sí, ¿ya? Y después básicamente viene la instalación de infraestructura. Y ahí hay otro cuello de botella. Entonces yo te diría que los dos grandes cuellos de botella, el primero es los permisos. Correcto. Y el segundo es, más que la adquisición del equipamiento, es que las compañías, como tienen tanta demanda, se están demorando en entregar. Exacto. ¿Ya? Y ahí tienes dos cuellos de botella fuertes, y después ya viene la implementación de los modelos, pero ya eso es cuando la infraestructura está instalada, no toma mucho más tiempo que eso. Entonces yo te diría que hoy día está entre 1 y 2 años, básicamente por estos dos cuellos de botella que te acabo de identificar, que son los que toman el mayor tiempo. Mira, este tema, lo que nos has dicho, se me ha ido volando. Me he realmente incorporado a tu línea de pensamiento. Esto me aclara muchos temas. Nos quedan 3 minutos. Cuéntanos lo que tú estás haciendo en Chile en la sección de Data Centers. Perfecto. Nosotros, como trabajamos con varias compañías donde prestamos nuestros servicios de inteligencia artificial, básicamente lo que nosotros hacemos es dar estos servicios de inteligencia artificial y corremos sobre infraestructura de grandes compañías como Microsoft, Amazon y Google. Pero nosotros hemos desarrollado también nuestras máquinas computacionales. Usamos normalmente máquinas como NVIDIA, donde corremos y creamos nuestros propios modelos. Hemos crecido tanto en eso que efectivamente al inicio llenamos nuestra oficina de computadores, no podías entrar por el calor que se generaba con estas máquinas. Claro. Y tomamos la decisión de empezar a construir nuestros clústeres computacionales, y por lo tanto terminamos en la opción de construir algunos edificios. Partimos con un edificio en el sur de Chile, que hoy día está en proceso de construcción, y el próximo también de construcción aquí en Texas, ¿ya? Y esos son los dos principales proyectos que hoy día estamos ejecutando para prestar este tipo de servicio. Muchas felicidades. Realmente lo que tú has hecho se dice fácil, pero conlleva una cantidad de trabajo, de atracción de inversión, de desarrollo de tecnología, desarrollo de inteligencia. O sea, tú estás con las manos en muchas cosas. Realmente nuestra felicitación por todo lo que has logrado, no nada más aquí en Texas, sino también en tu país de origen, Chile. Esto ha sido sumamente enriquecedor para todos y creo que va a generar mucha curiosidad en un público que no está muy familiarizado con estos temas. Mil gracias, Edmundo. Te agradezco de nuevo tu presencia en esta plataforma. Espero que sigamos hablando de otras tecnologías y otras industrias para que el público de Houston se involucre más en lo que está pasando en este mundo, en esta tecnología de punta. Esto ha sido la primera emisión de Nexo Latino Podcast. Muchísimas gracias a nuestros televidentes y nos vemos muy pronto aquí en HTV.